Nacho! Yeah. Your marca is ready now, man. All the 500 kilos. Yes, man. Completito. Told you, Liv. Estos tipos son duros, hermano. 100% eficiencia jamaiquina. Do you need algo más? No, nada. Bueno, una preguntita nada más. La policía se ha aparecido por acá últimamente. What? The police? Here? Never, man. Tranquilo. Bueno, pues acá hay un regalito para ustedes, entonces. Enjoy. Gástenlo bien, caballeros. Vámonos, Liv. A ti. Mientras a nosotros las cosas nos salían a pedir de boca. Vámonos. Para otros, la cosa era a otro precio. Se malequeó con la sangre, ¿no? A mí también me pasaba, pero fresco uno se termina acostumbrando. Don Darwin. Tranquila. Tome un poquito de agua, respire. Tómesela con calma. No entiendes por qué tiene que ser tan cruel con una persona. ¿Y por qué sigue aquí? Por Sonny, por mi hijo. Por cobarde. Miedo, maldita sea. Uno se convierte en enemigo de esa mujer y uno se muere. Pero tiene que haber alguna manera de escaparse de ella. No sé, mamacita, no sé. A ella no le basta con matar a alguien, a ella le gusta ensañarse para satisfacer su enfermedad. Don Darwin, venga, ayúdame. ¿Sí? Mira que ella lo quiere mucho a usted. Si de repente usted Ella dice... a mí. Ella no quiere a nadie. Ella se quiere a sí misma y a su hijo. Mi hijo. Yo no quiero que él termine como un asesino, como la mamá. Pero no sé qué hacer. Ahora no hay tiempo para huevos. Los quiero a todos rumbo al norte. ¿Dónde está Judy? Con permiso, perdón. Alístate que nos vamos para el Talpal Beach. Vamos a ver qué es lo que está escondiendo tu amiguito Nacho y su familia. Marine, ¿no será mejor llevarla a Warwagon? De pronto la podemos necesitar. Como siempre en la jugada Ríos. Muy bien. Alístala de una vez. Vos te vas conmigo. ¿Qué hacemos con el paciente? Vos, vení. Encárgate de aquel. Ya sabes lo que tenés que hacer con ese man. Nos vamos. Eso, cuando tenga todo esta plata voy a abrir un bar de jazz y tú serás el invitado especial. ¿Qué creen, jovenazos? ¿Qué pasa, Valeria? Encontré el spot perfecto para esconder toda la lana y hasta más. Really? Oh, yeah. Ahí al fondo hay una huerta gigantesca, ¿verdad? Entonces, pues ya la tierra está removida, entonces cero sospechas por ese lado. Y huele a de todo. A tomate, pino, a hierbas. Entonces, así manden perros, los cabrones se van a enterar. ¿Cómo Eso me está perfecto, Valeria. ¿Verdad? Lo que sí voy a hacer es hacer como un mapita, ¿no? Del lugar exacto donde enterramos el asunto para que no haya broncas. Quien menos corre vuela, ¿no? ¿Cómo me ve? Bajo cielo y tierra nada se esconde. Esa fue una lección que aprendí a la mala. El mejor consejo que hoy en día puedo dar. Más tardamos en tratar de ocultarle la coca a la madrina que ella venir hacia nosotros y comprobar que no le estábamos clavando el puñal por la espalda. Y Liv y yo no pudimos oler el peligro, porque estábamos en el aire con 500 kilos de merca que llevábamos directo a la granja y a la boca del lobo. Si la madrina se daba cuenta de la mentira, podíamos darnos todos por muertos. Gran trabajo, jovenazos. Beautiful. Nada más falta esperar a Nacho ahora. Ah. Sí, hay que tener todo listo para cuando la avioneta esa llegue, ¿sabes, Valeria? Oh, yeah. Le tengo que dar unos últimos toquecillos al mapa nada más. Ey, ¿y ese pajarraco se alcanzará a aterrizar en eso? Obvio que alcanza a aterrizar, ¿no ves que eso lo diseñó Mr. Drake? Ay, ay, ay. Mr. Drake, esperemos que le salga todo bien. What is this? Ya, para, espérate. Es por allá. ¿Segura? Sí, estoy segura. Estoy tratando de ubicar lo que dijo el tal Mark, pero estoy segurísima que está allí, Marina. Ponte las pilas, pues, Lluvia, que ya me tenés cansada con tanta volteadera. Ríos,
La casa que ves a la izquierda, esa es. Alistate la pólvora que ya va a empezar la fiesta. Listo, madrina. ¡Arranca, hombre! Chicos, madre, Grisel. ¡Salí pues, güey! ¿Qué voy de frente ni qué nada? Usted fue que se embobó, qué negro. No, señor. Esto es entre colombianos y entre colombianos lo vamos a solucionar. Listo, usted callado, callado. Apuesto a que la vieja esa te ¿Qué? va a ¿Qué querer hago? meter un ¿Usted tiro. por qué se va a poner a apostar negro? No. Te va a meter un tiro. A mí no me van a meter ningún tiro. Callado, callado. Eso soluciano colombiano. Madrina, Hello. qué alegría de verdad tenerla por aquí. Ah, no la esperábamos. Yo sé que no me esperaban, gran pen... De eso se trata. ¿Dónde está tu jefe? Nacho. ¿Tienes otro jefe? No, Nacho y Lieberman se fueron a hacer una vuelta por allá a Orlando. Eso, a Orlando. Orlando. ¿Qué tipo de vuelta? Lobo, águila, cambio. Águila. Lobo, águila, águila, por favor. ¡Ching, padre, águila! ¡Nacho! ¿Viste, Ramiro? Decime una cosita. ¿Tocará bobo o qué? No, señora. Bueno, entonces dejemos la pen... Y decime de una vez que estaban enterrando. Pues según yo, si seguimos por esta ruta, no vamos a tener ningún problema con los radares. Águila. Lobo, águila, cambio. Águila. Lobo, aquí Águila. ¿Todo bien? Aguilita, escúchame una cosa. La madrina y su gente están en la granja en este momento. ¡No! Dios, haceme un favor. Inspeccionate toda la casa. Marina, con todo el respeto, esta casa es ajena, no te puedo dejar que entras, ¿sabes? Drake. Qué pena, madrina. Nos vamos a calmar aquí. No nos conviene pues un tiroteo a ninguno. ¿Cómo así? ¿Me estás dando una orden? No, ¿Vos me estás diciendo a mí lo que yo tengo que hacer? no, señora, no, señora. Isa, nosotros vamos a tardar, no sé, unos 10 minutos en llegar. ¿Todo bien? No pueden aterrizar aquí con esa merca, no pueden. Ok, déjame pensar qué vamos a hacer. Isa, mi amor. Es muy importante que la madrina no vea ese dinero, ¿de acuerdo? Ya me tengo que ir. Por favor. Váyanse a donde sea, pero aquí no pueden aterrizar. Nosotros la manejamos por nuestro lado. ¿Va? Cambio fuera. Mi amor. ¿Me escuchaste? Isa, ¿estás ahí? Cambio. Simplemente pues que... Pues yo no creo que a la gente de Medellín le vaya a gustar mucho que usted haya quebrado los que le están moviendo la merca, ¿cierto? Tienes razón, Marina. Pero bienvenidos, sigan, pueden revisar lo que quieran, de verdad, aquí no estamos escondiendo nada. Bueno, ¿y aquí qué madres está pasando? Wow. Órale. ¿Madrina? ¡Chabelita! Wow, now this is a surprise. ¿Cómo estás? Bien, querida. Hey. Yo, querida, ¿cómo estás? Bien, ahora mejor, feliz con tu visita. Me moría de ganas de visitarte. Ay, tan linda. Qué Y bueno. quería aprovechar para preguntarte una cosita. Claro. ¿Oíste? ¿Ustedes de dónde están sacando billetes pues para andar comprándose medio Miami? ¿Ah? ¿Estás hablando de esto? ¿Te refieres a este lugar? No, hombre, si esto no es nuestro, madrina. ¿De qué hablas? ¿Ah, no? No, para nada. Entonces, ¿de quién? Esto, de hecho, es un encargo supremamente importante de la gente de Medellín. De hecho, ya le pasaron la transferencia bastante importante a Nacho, considerando también que pues, tenemos nuestra comisión, imagínate el grado de compromiso, para comprar aquí estas propiedades a nombre de... Ay, me hace pelos nombres. Leder. El señor Leder. Y bueno, para otras personas, en realidad, mi cerebro no procesa nombres, pero pues ese es el business por acá. Leder. Así es. ¿Y yo por qué no sabía eso? Pues ahí sí que ni cómo ayudarte, madre. No tengo... Bueno, por lo que le alcancé a escuchar a Nacho, sí estaban manejando un nivel de confidencialidad bastante alto y no querían
compartir esta información con nadie, pero si ya estás desconfiando, mi recomendación es que te remitas directamente a ellos, que hables con Leder tú misma. Eso voy a hacer. Madrina, venga a ver lo que hay aquí atrás. ¿Cómo así? Una sorpresita. Vamos a ver qué es. A ver, permiso. ¿Y eso qué fue? Lo que faltaba. Estamos cortos de gasolina. No podemos regresar a Jamaica. ¡Chin! ¡Madre! No sabes cómo detesto a esa vieja, Lee. La voy a matar. Cursing, no vamos a solucionar nada. Hay que pensar con cabeza fría. Marcela. ¡Marcela! Marcela, vamos a Biscayne Bay. ¿Sí? Ahí se va a solucionar todo. La madrina la sorpresita que nos tenía. A ver, muchachos, cuéntenme una cosita. ¿Ustedes como para qué están usando este radio? Madrina, me extraña. Estás tratando aquí con gente muy precavida. Nosotros esa radio la utilizamos lógicamente para comunicarnos con la casa en Miami. Allá tenemos otro aparato igualitito. Nosotros tenemos que estar alerta en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Sí, doña madrina, es un radio de onda corta. Si quiere puede probarlo para que se dé cuenta. Ustedes le están jugando doble a la madrina. Ya. Mira, cabrón. Me tienes hasta la madre con tu pistolita, que muy macho. Muchos muertos. Pues entonces dispara, cabrón. Mátame, hijo de la ching. Y le respondas a Nacho y a la gente de Medellín, Hijo de la ching. Ay, madrina. No sé qué más inventarme. Te juro, he movido cielo y tierra para que esta relación esté bien, para que nosotras estemos bien. Y luego ve, mira. Yo pensé que tú y yo éramos amigas. A mí no me gustan los secretos, muñeca. No, nadie. Para nada. Pero pues ahí sí tienes que hablar con tus paisanos, madrina. Me cae. Porque bronca nuestra no es. Nada que ver. Nosotros aquí nos estamos desayunando esto contigo. Habla con ellos. Lo voy a hacer. Eso sí, tenelo por seguro. Y vos vas a ir aprendiendo que en este negocio no se puede confiar en nadie. ¿No es cierto? Señora. ¿Qué pensás, Judy? No sé, madrina. Habría que llamar a la gente de Medellín para ver qué es lo que está pasando. Parece que el hippie este se ganó la confianza de los de Medellín, ¿no? Se nota. ¿Y esto qué es? Vamos a ver. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.